queridos psiconautas, de nuevo a otro episodio de Mujeres Psicodélicas. A este lado del micrófono, Marina Febles. Como siempre, una semana más te traigo algún tema relacionado con lo psicodélico y las sustancias psicoactivas. Muy importante que sepas que hay un disclaimer al final del episodio que te recomiendo que escuches, porque desde aquí ya sabes que no hacemos ninguna apología del consumo de sustancias, pero soy muy consciente y creo que deberíamos ser todos conscientes de que el consumo va a seguir sucediendo, sea legal o ilegal. Así que nada, hoy un tema profundo, un tema serio, que a mucha gente le puede resultar hasta incómodo, vamos a decirlo así. Quiero hablar de psicodélicos y la muerte, porque leí un artículo hace muy poquito en el New York Times y me ha hecho reflexionar sobre ello y sobre todo lo que va relacionado con la muerte y el uso de psicodélicos. Bueno, empiezo por mi experiencia y termino por lo que te comentaba del artículo que leí en The New York Times. Bien, la idea de la muerte, yo siempre he tenido, la verdad, una muy buena relación con la muerte, aunque esto te parezca absurdo, es real. He tenido, por desgracia, muchas ocasiones en las que he estado muy cerca de morir. También había conversaciones en otros grupos donde soy miembro en el que se comentaba lo de las experiencias cercanas a la muerte. Y también un día como que uní un evento, ¿no? Que yo casi fallezco por un accidente de tráfico y recuerdo que se te pasa la vida por delante, como dicen por ahí, ¿no? Que se te pasa una sucesión de imágenes y, y fue real. Y yo ya, o sea, me preparaba para fallecer. Yo sabía que esto era el final y de alguna manera lo entendí. O sea, mi cerebro lo entendió y creo, si no me equivoco, porque ya sabes que yo no soy científica, ni psicóloga, ni psiquiatra, creo que en esos estados de conciencia el cerebro libera DMT natural y de alguna manera como que hace más fácil la transición hacia la muerte. Hay muchos estudios todavía, hay que profundizar mucho más en ello. Y también leía otro estudio el otro día que la verdad que es muy complejo como para poder, o sea, yo misma me cuesta entender muy bien eh, la estructura del cerebro que produce esos efectos de ver imágenes justo antes de fallecer, porque hubo una persona que falleció durante un escáner y pudieron ver sus últimos momentos en el escáner, sus últimos segundos de vida, sus últimos 30 segundos, y sí que parece ser que el cerebro activa ciertas áreas del cerebro donde se ven relacionadas con activación de áreas de recuerdo y además el área visual, por algún motivo, pasa así. Así que bueno, yo recuerdo esa experiencia y fue cuando entendí a lo mejor que ya había tenido una experiencia psicodélica sin saberlo, porque yo en ese momento todavía no había probado ninguna sustancia. Entonces, como yo he pasado por diferentes momentos difíciles en los que pensé seriamente que iba a fallecer, tengo una relación muy sana con la muerte y esas experiencias lo que me han dado es ese agradecimiento por la vida y ese vivir todo lo posible, al máximo posible, como si fuera el último día. Eso no significa que yo vaya ahora por ahí, no sé, retando al peligro o gastando el dinero porque es el último día de mi vida. Eso no significa que sea así. Simplemente que intento no agobiarme con cosas que no puedo controlar y intento agradecer todos los días cada minuto de mi existencia en este mundo. A partir de ese momento, cuando yo ya entro al mundo de los psicodélicos, experimento lo que se llama la muerte del ego. Eso fue mi primera experiencia de psicodélicos, que ni siquiera fue con un psicodélico clásico, fue con MDMA, y yo experimenté efectivamente la muerte del ego. Yo me vacié, yo sé que yo seguía allí, pero era como si mi cerebro se hubiese vaciado y solamente estaba yo como si me hubiese hecho muy chiquitita y estuviera atrás en mi cerebro y el resto se hubiese vaciado. Y yo no estaba en control de nada, simplemente me vacié. Y da mucho agobio porque de verdad parece que te mueres, pero la realidad es que no te mueres. Y en otras ocasiones también, sobre todo en las subidas, a veces son demasiado fuertes las subidas de la sustancia
y sientes que te mueres, porque a veces también acompaña con un poco de incomodidad en el cuerpo, más el agobio que puedes sentir mental si no estás acostumbrado. A partir de ese momento, yo tengo una, al final esto también va mucho de una experiencia mística, de una experiencia espiritual, y muchas personas tenemos nuestras creencias con respecto a qué hacemos aquí, si va a haber otra vida después de la muerte, si nos reencarnamos, si no nos reencarnamos. Tenemos nuestra fe religiosa, nos sentimos más identificados con unas religiones que otras. Tenemos, digamos, nuestros sistemas de creencias, sean, digamos, normativos, como pueden ser las religiones, como no normativos, que nos ayudan a navegar esta vida, al fin y al cabo, ¿no? Esto es la clave de, de todo. No podemos vivir, creo, honestamente, solo basándonos en la lógica y en lo empírico, ¿no? En la experiencia. Todos tenemos perdón, una suerte de creencias relacionadas con nuestra estancia en la vida, cómo transitamos la vida y cómo vamos a morir y qué opinamos que va a haber después de la muerte si es que hay algo, ¿no? Entonces, bueno, yo todo ese sistema de creencias que yo tenía, pues empecé muy, muy jovencita a tener como ciertas certezas respecto a transitar la vida, la muerte y muchas cosas. También he tenido la desgracia o la suerte, no lo sé, porque todo conlleva un aprendizaje de perder a personas muy cercanas a mí y de que ya no estén y ya hayan fallecido. Por lo cual ya no solo experimento una experiencia cercana a la muerte, sino que encima tengo que procesar el duelo de muertes muy cercanas. Y eso, pues al final, durante un periodo de unos 4 años, fallecieron muchas personas de mi familia, incluido mi padre. Y, y claro, eso te pasa factura y tienes que procesar. Y para mí la muerte, o sea, había fallecido personas muy cercanas como mis abuelos y lo pasé muy mal, pero cuando falleció mi padre fue como la guinda del pastel, ¿no? Y tuve que procesar, pues, em, la madurez, ¿no? Y cómo encajas una muerte de una persona tan importante en tu vida, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, cuando yo entro a los psicodélicos y empiezo a tener experiencia, es como haber dado, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Es como un paso atrás, das un paso atrás y ves la foto entera. Tú solo ves un trocito, ¿no? En tu día a día. Y eso hace que muchas veces ese trocito se convierta en tu ombligo. Y eso, eso pasa mucho y está bastante extendido. Entonces, cuando tienes un estado de conciencia elevado, das un paso atrás de alguna forma o varios pasos atrás y te da, no sé, puedes ver como un trozo mucho más grande o incluso ver la foto completa, ¿no? Y esta foto completa implica la muerte, implica que en algún momento vamos a irnos, ¿no? No vamos a seguir existiendo en este plano y nuestro cuerpo pues ya no va a seguir funcionando y no pasa nada. Y esa es la lección, ¿no? Un poco de los psicodélicos a ese respecto, ¿no? A la muerte. Que por lo menos mi experiencia personal pasa por encontrarme con que la muerte es volver al todo, del que somos parte, pero en otra forma, ¿no? Sí, es como que cambias de estado y vuelves al todo, ¿no? Y eso no me asusta para nada, sino que de alguna manera es como, está bien, es maravilloso, ¿no? El poder volver ahí. ¿Eso qué significa? ¿Que volveré o la reencarnación sucede? Pues esto es un debate muy amplio y cada uno tiene sus opiniones al respecto. Y creo que simplemente el hecho de entender la muerte como una transición, como un cierre de un ciclo perfecto de por sí, creo que quita mucho peso a nuestra existencia. Además, hay que entender que la muerte es la única cosa que sabemos que va a suceder con toda la certeza del mundo. Sabemos con absoluta seguridad que nos vamos a morir. Pero por algún tema de supervivencia, probablemente, nuestro cerebro intenta hacernos siempre la 13-14 con esto y, y como que de alguna forma nos engaña, ¿no? O incluso nuestro entorno y cómo vivimos en nuestra sociedad y cómo nos desarrollamos, vamos ignorando el tema de que nos vamos a morir. Y sobre todo cuando eres una persona joven, ignoras también el hecho de que las personas de tu alrededor van a morir. Entonces, cuando entras a lo mejor en ese pensamiento, te da un agobio tremendo, se te llenan los ojos de lágrimas o simplemente lo apartas de tu mente y te da muchísimo miedo. Conozco muchas personas con esas emociones que no quieren ni mencionar el tema de la muerte y creo que
al final es necesario, como sabemos que estamos vivos y que sabemos que vamos a vivir muchísimas cosas buenas y muchísimas cosas malas, tenemos que aceptar el hecho de que vamos a desaparecer y no sabemos cuándo. Entonces, creo que es muy sano enfrentar esto y tener una conversación interna sobre ello. Yo estoy en completa paz con ello y yo siempre digo lo mismo, además también lo intento incorporar en mi vida cuando me dicen, bueno, ¿y dónde tú te ves en 3 años, ¿no? ¿Qué haces en 3 años? Digo, yo qué sé si voy a estar. O sea, no quiero dar por hecho de que mi tiempo es ilimitado, eso es una irresponsabilidad. Entonces, enfrentar la muerte desde esa perspectiva de saber que va a ser muy rápida, muchas veces va a ser muy rápida, ojalá todos, ¿verdad? Vivamos una muerte rápida y indolora, pero va a pasar de todo, podré pasar de todo. Em, Va a ser una transición rápida y vas a volver al todo del que ya eres parte, pero simplemente transformando, soltando tu cuerpo físico y convirtiéndote en energía, que eso está más que demostrado científicamente. Somos energía y eso no sabemos a dónde se va, pero sale del cuerpo, ¿no? Y ya está. Y ya se acabó. Entonces, ¿qué podemos hacer en nuestra existencia para estar mejor? ¿Sabes? Tenemos que entender que es limitada, que no somos un superhéroe inmortal. No, tenemos que enfrentar la muerte como parte de nuestra existencia y abrazarla como parte de nuestra existencia. No tenerle miedo porque al final la muerte simplemente no, no es un hecho biológico y imagínate si todos fuéramos inmortales, estaría el planeta saturado y nos hubiésemos extinguido hace mucho, bueno, extinguido, no sé cómo hubiese sido, porque si no podemos morir, pues imagínate, un planeta superpoblado y cero recursos y no sé, no sé si desarrollaríamos el no comer o no, o no respirar. Bueno, entonces, para retomar, porque me pongo aquí a filosofar y no voy al tema. Entonces, la muerte y psicodélicos. Hay muchas personas también que han superado duelos con personas. Ya tuvimos nuestro episodio con nuestros compañeros de Mínima Dosis, que nos contó cómo fue su experiencia con terapia con psicodélicos para superar un, el fallecimiento de su papá en este caso también. Entonces, ayuda mucho también con el tema del duelo, sobre todo a ver este tipo de cosas, ¿no? De entender que simplemente han transicionado su forma, pero la energía no se ha perdido, ¿no? Y ha vuelto al universo, si lo quieres llamar así. Aquí que conste que yo simplemente estoy transmitiendo mis mm, opiniones o mis creencias, pero no estoy faltando, por supuesto, a ninguna. Aquí cada cual tiene sus creencias, insisto. Y lo que te ayude a sobrellevar la vida, a que te ayude a transitarla y a navegarla, perfecto, perfecto para ti. Bueno, para no demorarme mucho, te comento la noticia que leí en The New York Times. El profesor Roland Griffiths es un profesor y un investigador y fue el director del Centro de John Hopkins para los psicodélicos y la conciencia, la investigación de los psicodélicos y la conciencia. Ha sido un pionero en las formas, ¿no? De investigar la terapia con psicodélicos para tratar la depresión, las adicciones y en pacientes, sobre todo, esto es lo más importante, hizo un estudio en pacientes con diagnóstico de cáncer y el estrés que eso provocaba, ¿no? Es una enfermedad que muchas veces no acaba bien y bueno, era muy importante analizar esto, ¿no? Si ayudaba a las personas con este diagnóstico a sobrellevar mejor la enfermedad, incluso la posibilidad de muerte, ¿vale? Em, También ha estado observando durante mucho tiempo cómo los psicodélicos pueden producir sentimientos duran mucho en el tiempo y sentimientos transformadores, ¿no? Incluso experiencias transformadoras de la interconexión entre humanos y esta unidad, ¿no? Que esto es lo que yo decía de la foto grande, ¿no? De la foto entera. Te das cuenta de que todos estamos conectados de alguna forma y que ese sentimiento de unidad con la humanidad, ¿no? También es muy interesante su punto de vista. em, Como que de alguna forma ha expandido el conocimiento de cómo puede ser también una herramienta para aprender a vivir, ¿no? De alguna forma. Bueno, el profesor Griffith tiene ahora 76 años,
pero ha sido diagnosticado de un cáncer en estadio 4 de colon, que mi padre falleció de este cáncer. Su diagnóstico es muy fuerte porque le están diciendo que probablemente no llegue a octubre de este año. Eh, Esto significa que esta persona está terminal, está en un estado de, sí, de fase terminal. Entonces, bueno, es interesantísimo, ¿no? Como en esta entrevista que le hacen, él traslada cómo antes ayudaba a personas que habían diagnosticado de cáncer y ahora él está en ese estado, ¿no? Entonces, bueno, le preguntan que su prognosis, eso, la prognosis es que, pues eso, el futuro de su enfermedad, cuál es, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? No, porque el diagnóstico es lo que determina lo que tienes, sino la prognosis es la esperanza de que te cures o no te cures. Em, y lo que contesta él es que su prognosis es que tiene un 50% de probabilidades de llegar a Halloween, 31 de octubre de 2023. Y bueno, él le pregunta al entrevistador que cómo se siente al respecto y bueno, pues que está haciendo todo lo posible para encontrarse lo mejor en este tiempo, aprovechar su vida y bueno, que intenta, que lo está aceptando. También le preguntan en algún punto si ha tomado algún psicodélico y dice que sí, que tomó LSD, creo recordar que era LSD, y que tuvo un viaje, pues, y que habló de alguna forma sin ofender a ninguna persona que está pasando por esta enfermedad. De alguna manera, como que su enfermedad, y esto cuando lo explica, la verdad que tiene todo el sentido, porque pues, yo lo he podido vivir de alguna forma, digamos que personaliza o le da o le humaniza al cáncer, ¿no? A la enfermedad, y tiene una conversación con la enfermedad. Y, y bueno, parece ser que le pregunta, bueno, ¿voy a sobrevivir? Le dijo, no. Es muy interesante, es que cuando lo cuenta, no sé, a mí como que me resuena mucho y me da mucho sentido a todo, ¿no? Y, y bueno, y que le preguntó si podía hacer algo para estar mejor, ¿no? Y le dijo que efectivamente estaba haciendo todo lo que podía hacer para estar, o sea, que todo lo que está haciendo es perfecto. Entonces, él se ha tomado este tiempo para comunicar sobre esta parte. Aunque sus estudios también trataron este asunto, está comunicando y abriéndose en sus últimos meses de vida al respecto de cómo los psicodélicos pueden ayudar con estas prognosis, con estos diagnósticos, a entender que la muerte está bien y que está todo estupendo, ¿no? Hombre, que no es duro porque obviamente él tiene sus hijos, tiene sus nietos, tiene su mujer y es duro, ¿no? Porque al final la preocupación es más por otros que por ti. Así que eh, bueno, te voy contando un poco, te voy a intentar traducir sobre la marcha lo que cuando hizo su viaje psicodélico. Cuando tuvo su diagnóstico, no tuvo interés inmediato en los psicodélicos. Como que ya había tenido demasiada experiencia y que bueno, bueno, que desde el diagnóstico ya era suficientemente consciente del tiempo que le quedaba, de la vida y de todas las cosas, digamos, que había ido aprendiendo a lo largo de todos sus años de investigación. Entonces, como que ya de por sí, cuando él lo dice, ya la enfermedad ya de por sí es un psicodélico, de alguna manera te despierta de golpe, ¿no? Entonces, bueno, bueno, al final toma el psicodélico y, y bueno, cuando sobre todo se preguntó antes, perdón porque estoy leyendo a la vez que hablo, que es un error, pero lo intento hacer lo mejor posible, ¿vale? Em, que él mismo se preguntó, ¿por qué estoy evitando tomar psicodélicos, ¿no? Antes de tomarlo, ¿no? ¿Por qué lo estoy haciendo? Y como que de alguna manera estaba como, se empezó a tener esa conversación y esto es muy sano lo que comenta, ¿no? O sea, tener esa conversación interna de ¿por qué estoy evitando esto? ¿O por qué estoy pensando que esto no es bueno para mí ahora, ¿no? Y en esa conversación, em, pues eso, como que de alguna manera se dio cuenta de que bueno, que algo estaba en negación, ¿no? Estaba negado a hacer algo. Entonces, por eso se lanzó a hacerlo. Em, bueno, a partir de ahí, le preguntó al cáncer: "¿Qué estás haciendo aquí?".
Em, ¿qué puedes decirme acerca de lo que está pasando? Y dice que no obtuvo respuesta. Y cuando lo intentó humanizar, que es lo que te contaba, le dijo, él a su cáncer, te respeto y de verdad hablo de ti como si fueras una bendición. Y como tiene como esta sensación de inmensa, ¿no? De estar, del estar bien, de la gratitud, a pesar de todo lo que ha pasado, y solo quería darte las gracias. Este proceso va a matarme, y la respuesta fue sí, tú morirás, pero todo está absolutamente perfecto. Hay significado y objetivo en todo esto que está más allá de tu entendimiento. Y como lo estás manejando es exactamente como lo tienes que manejar. Entonces, él dice, ok, entonces hay un motivo y hay un significado. Y no soy desagradecido por la oportunidad, pero ¿cómo puedo conseguir más tiempo? Y no obtuvo respuesta a ello. Entonces, bueno, todo esto, hay una conversación, dejaré el enlace de esta entrevista, está en inglés obviamente, en, en la descripción del episodio, pero quería irme al final del artículo, em, porque hay algo que a mí me resonó muchísimo en lo que él comentó, ¿no? La última pregunta que le hacen, como le dice el entrevistador, ¿no? Cerca del final de tu vida, eh, ¿cuál crees que es el significado real de la vida? ¿Cuál es la cosa más importante que todo el mundo, eh, que está todavía, que su conciencia no está despierta, debe saber, ¿no? Traducción, intento traducirlo literal, ¿vale? Quiero que todo el mundo agradezca y disfrute de las maravillas de cada momento de sus vidas. Deberíamos estar asombrados de que estamos aquí. Y cuando miramos alrededor en estas exquisitas maravillas y la belleza de todo, creo que todo el mundo tiene un sentido de eso ya, o sea, que ya lo tienen. Y te está llevando cada vez a sentirlo más a tope, ¿no? En todo tu cuerpo, en toda tu vida. Por eso hay una razón todos los días para celebrar que estamos vivos, que tenemos otro día para explorar, perdón, cualquiera de estos regalos de estar consciente, de estar despierto y de estar despierto de que sabemos que estamos despiertos y conscientes. Ese es el misterio más profundo del que seguiré hablando y eso es para seguir celebrándolo. Entonces, como sabéis, esta persona probablemente fallecerá en los próximos meses y será muy triste, la verdad. Se me ponen los pelos de punta, la verdad. Si te digo, la verdad es muy emocionante para mí, porque tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Vivimos pensando que somos eternos y la realidad es que debemos celebrar cada pequeña cosa que nos pasa porque la alegría no es constante. El estado de felicidad no es constante. Son momentos en los que escogemos activamente ser felices. Y eso es la vida. Y la muerte, simplemente, vuelvo a repetir, es dejar nuestro cuerpo atrás y volver a ser parte del todo, del universo. ¿Esto implica la existencia de Dios? No lo sé, no lo sé. ¿Qué significa para ti? ¿Qué supone para ti? Si te sirve este episodio para reflexionar sobre cómo tú ves la muerte, ya me sirve, ya hemos hecho algo. Si estás lidiando con ello, si te genera ansiedad, si te genera estrés, pensar en tu muerte o la muerte de las personas de tu alrededor, piensa, yo recuerdo, esto una cosa que voy a contar muy personal, cuando mi padre falleció, mi madre pues obviamente lo pasó fatal, estaba muy, muy deprimida, muy triste y recuerdo que justo antes de que falleciera, antes de que expirara su último aliento, recuerdo que le dije a mi madre, mamá, la vida es un círculo, venimos con dolor y nos vamos con dolor. Y se cierra un círculo y es perfecto. Y yo
la sensación que tengo, aunque a alguien le parezca esotérico, es que yo no dije esas palabras. O sea, de alguna forma era como esa sensación que tuve cuando tuve mi muerte del ego y me quedé ahí chiquitita en mi cerebro. En ese momento me sentí igual, como que yo no tenía el control de mi cuerpo, ni de mis palabras, ni de mis intenciones. Y durante unas fracciones de segundo esas palabras salieron de mí sin yo haberlas reflexionado demasiado. Simplemente las solté. Y mi madre paró de llorar. Y lo entendió y me dijo, y luego durante muchos meses después me lo recordaba y me decía, no sé qué te dio ese día, pero me dijiste una frase que me ha ayudado a gestionar este duelo, ¿no? Es perfecto, yo sé que estamos apegados a las personas, estamos apegados a su energía, pero realmente lo que nos pasa luego en el duelo no es otra cosa que un montón de amor que se nos va acumulando como si nosotros fuéramos un depósito, se nos va acumulando y digamos que ese receptor de ese amor no está físicamente para recibir ese amor. No puedes tocarle, no puedes abrazarle, no puedes hablar con esa persona. Pero realmente eso que tú estás sintiendo es energía. El amor al final es energía. Y ya dedicaré un episodio a hablar de la energía universal, del amor y todas estas cosas, ¿vale? Pero ese amor puedes canalizarlo. Donde sea que esté esa energía de ese familiar, donde sea que esté esa energía de esa persona que tanto quiere, canalízala, mándasela donde sea que esté. Y sácala de ti, porque ahí es donde se hacen las pelotas y el duelo, el nudo, ¿sabes? Se te hace fuerte ahí, se te hace nudo. Y ya no puedes salir de ahí. Entonces, si te sirve ese consejo, cada vez que yo conozco a alguien que está pasando un mal duelo, se lo recomiendo. Visualiza donde sea que esté esa persona y abre tu pecho y manda un canal de luz ahí donde esté. Y esto yo sé que hay alguien que va a pensar que me he intoxicado o con incienso, pero me da igual. Si esto te ayuda, ya hemos ganado los dos, porque yo te he ayudado y a ti te ha ayudado mis palabras. Así que esto era un poco lo que quería traer y me gustaría también profundizar más en el tema de la muerte, porque me parece un tema que deberíamos hablarlo más y más abiertamente. Y hay mucha gente que cuando hablas de esto con esa tranquilidad, te dicen, pero no, calla, no quiero saber nada de eso. Ese miedo hay que gestionarlo porque esa presión lo que nos hace es no vivir nuestro presente con todo este agradecimiento que el doctor Griffith nos ha trasladado en sus palabras, ¿no? En ese final de la entrevista que me parece mágico. Y yo solo de aquí le deseo al doctor Griffith que transicione de la mejor manera posible, que disfrute de estos últimos tiempos de su vida y sobre todo con las personas y las actividades que más feliz le hagan, incluso si es esta divulgación de psicodélicos y la muerte y de cómo podemos entenderlo. Y nada más, recordarte que estamos en redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram, en Mujeres Psicodélicas, nos puedes encontrar en Twitter, en @mpsicodélicas, y nos puedes escribir siempre que tú quieras al email hola@mujerespsicodélicas.com y nos puedes contar lo que tú quieras, tanto si es una experiencia como si es, no sé, algo que quieras compartir o alguna sugerencia para un episodio. Feliz de leerte. Y poco más, simplemente que sepas que hay una comunidad de personas curiosas por la psicodelia en Telegram y también dejaré el enlace en la descripción. Y muchas gracias por escucharme y espero que te dé un poquito para reflexionar. Recuerda el disclaimer, no olvides escucharlo y nos escuchamos en la siguiente ocasión, en el siguiente episodio. Muchísimas gracias y disfruta y agradece tu vida. ¡Chao! Las creadoras de Mujeres Psicodélicas no fomentan el consumo de drogas recreativas ilegales y recomiendan a los oyentes que consulten la legislación de su país para conocer la situación legal de estas sustancias y las posibles sanciones por su posesión, uso o suministro. En ningún caso, las creadoras de Mujeres Psicodélicas serán responsables de cualquier daño derivado de la información de este podcast. La inclusión de información de sitios web externos no debe entenderse como un respaldo de las autoras del podcast a dichos sitios o a sus propietarios. Y sin más, nos despedimos con un abrazo psicodélico.